Hola Cheli, ¿qué tal? Bienvenida a Marketank. Hola, muchas gracias Alex por la entrevista, por estar aquí feliz. Ok, platícanos un poquito acerca de tu producto. Son Ecostalitos tu producto realmente. Sí, Ecostalitos es la marca, ¿no? Okay. Principalmente es una propuesta de bolsas reutilizables para decir sin bolsa por favor siempre. Así surge la idea, ¿no? En una primera etapa solo empezamos con este producto, ¿no? Que son las bolsas reutilizables para los vegetales, buscando sustituir las transparentes de rollito, ¿no? Estas que sin más ni más se toman, sin pensar cuántas se utilizan, que solo eran unos segundos las que las tenías porque pues realmente luego las rompen, ¿no? Había como toda esta dinámica. En aquel entonces, yo empecé hace prácticamente 9 años con este proyecto, no había ni legislación, no había tanta conciencia en el tema del consumo de bolsas plásticas y ya había un poco esta opción de las bolsas como con asa, reutilizables de tela, y también si tomamos en cuenta que pues, estas del mercado, ¿no? Que las abuelas utilizaban, esa parte digamos que de alguna forma estaba cubierta, ¿no? Entonces para mí era muy importante como cubrir esa necesidad. Yo tengo el privilegio de venir de una familia en la que sí me enseñaron como esta parte de separación de basura, de separar agua fría, entonces sí tuve una formación como muy en ese tema, que después en el camino voy descubriendo que eso no necesariamente sucede en el mundo real, ¿no? Entonces, al yo tener, digamos, que esa educación, yo soy de Guadalajara y al llegar a Ciudad de México me enfrento como con este choque cultural, digamos, de alguna manera. Sí. Cuando yo llego a Ciudad de México, no se separaba la basura. Y ahí es donde me doy cuenta que era un tema que me causó conflicto, ¿no? Que en Guadalajara sí, que en la capital de mi país no sucedía. Me empecé a cuestionar como muchas más cosas. Y pues en mis prácticas, ¿no? Que yo sí buscaba no consumir cosas desechables, etcétera, porque es de alguna manera lo que sí me ha informado, esa parte no estaba tan cubierta. Entonces, como en esa búsqueda es que yo empiezo a emprender. Tiene mucho que ver con que por el cambio de ciudad yo hago como una pausa en mi trayectoria profesional, digámoslo así. Entonces eso es lo que provoca que no soy exactamente muy tranquila. Entonces pues la inquietud de no estar sin hacer nada es que empiezo a buscar. Cuando llego a Ciudad de México me involucro en el comité de ecología del colegio de mi hija y ahí es donde una cosa me va llevando como a la otra, ¿no? Entonces empiezo con la idea a probarlo, ¿no? Así como empiezas así preguntando entre conocidos y así es como nace Ecostalitos. Originalmente solo con esta, posteriormente ya hice las que eran para pan, para granos y semillas y así con literal 3 productos duré yo creo que prácticamente unos 4 o 5 años y después se fueron desarrollando una gama más de productos, ¿no? Después viene el cambio de conciencia desde mi punto de vista. Yo en el negocio como lo vi es que hay un antes y un después cuando se da en Ciudad de México la contingencia ambiental, la primera que hubo, digamos, en tiempo reciente, ¿no? Donde hasta los coches nuevos se quedaron sin circular, ¿no? Que verdaderamente se presentó una situación muy compleja y creo que ahí es donde yo viví esta parte en que la gente dijo, sí pasa, ¿no? Sí hay algo que, eso que dicen que la contaminación y que si hay una crisis ambiental y etcétera, se veía como muy lejano. En el momento en que te pega, como que de alguna manera se generan todos estos cambios. Y ahí es donde yo me doy cuenta que sí empieza a haber un cambio de conciencia y también un poco esta onda de las redes sociales, ¿no? Tenemos el ejemplo de el popote, ¿no? Que sacan de la nariz de una tortuga y entonces hay todo el rollo de los popotes. Sí. Entonces creo que ha habido diferentes circunstancias y mucho empuje, ¿no? de personas que sí nos interesa el tema ambiental o que traíamos ya algo de conocimiento, que es lo que provoca que haya cambios en las legislaciones, etcétera. Y hoy por hoy sí hay, porque solo en algunos estados, ni siquiera en toda la República. Sí, exactamente. Exactamente, la prohibición de bolsas de plástico, evidentemente eso abona. ¿Cómo ayudó esa parte a Ecostalitos, el cambio de esa legislación? Mira, sobre todo fue más en un cambio de conciencia. En otras ciudades sí está un poquito más ajustado, digamos así, o más clara la legislación. En Ciudad de México no tanto. La desventaja es que dejan abierta la posibilidad de seguir usando las bolsas desechables en alimentos. Entonces no se disminuye tanto como se esperaba, ¿no? O sea, sí se eliminan más las de ASA,
pero por ejemplo las bolsas para los vegetales siguen estando totalmente al alcance, ¿no? Y se generó esta parte de si son biodegradables, entonces son permitidas, pero sin que estuviera claro los componentes. Entonces la realidad es que hoy hay en el mercado muchísimos productos que dicen ser biodegradables y no cumplen con una normatividad o solo en compostos industriales, etc. Entonces, ese pequeño cambio que de alguna manera se ha logrado de conciencia de no usar lo desechable no fue tanto como se esperaba, y bueno, y ahora con el tema de pandemia se dieron 5 pasos atrás. Sí, bueno, entonces, entiendo. De alguna manera tiene mucho que ver con eso, pero creo que más allá de lo que la legislación de alguna manera haya aportado, creo que aquí el tema ha sido más como el tema de la conciencia, digamos, general o global, por lo que ya está pasando. O sea, el tema de incendios, inundaciones, igual una contingencia más aquí y en otros lugares del mundo, creo que es lo que sí está provocando que las personas se den cuenta que no podemos seguir, ¿no?, con estos niveles de producción, de consumo, de generar tanta basura, y creo que está mucho más enfocado a esa parte. Veo que el producto a la fecha ya se ha diversificado más, no son solo las bolsas ya. También tienes de parte de Ecostalitos otro tipo de productos que podría parecer que son de la misma línea, pero no, ¿verdad? Creo que son esa parte de las toallas y todo eso, ¿no? Sí, el objetivo sigue siendo disminuir el consumo de lo desechable, ¿no? La línea en general sigue siendo en su mayoría bolsas, ¿no?, que de alguna manera aportan, o sea, sigue siendo como el tema de unas así como grandes, ¿no?, con asas, el tema de unas que son también para té. La única que podría parecer que se va como en otra línea podría ser esta, que es ahorita es el producto más consumido de Ecostalitos, ¿no?, que son las toallas faciales desmaquillantes, porque nos damos cuenta que sí tenemos que dar como más datos, porque no es que la gente afuera diga quiero contaminar el planeta. No, hay muchísimo desconocimiento, y creo que en la medida en que no juzgamos, sino más bien comunicamos y damos alternativas, es como podemos lograr que se generen cambios. Y creo que justamente este puede ser un muy buen ejemplo, porque esta es una toalla facial desmaquillante y el objetivo que tiene es disminuir el consumo de algodón o las pads, porque hay esta idea de que la palabra algodón nos lleva a algo natural. Sí, y no lo técnicamente. Técnicamente, el algodón hoy por hoy es sintético, entonces cada que nos deshacemos de una pad o una bolita de algodón es como si aventáramos una bolita de plástico al basurero, y eso no nos damos cuenta, ¿no? Entonces lo que hemos visto nosotros desde la marca es justo eso, que cuando le explicas a las personas no lo había pensado. No había pensado que una acción tan sencilla como dejar de utilizar este tipo de cosas también contribuye, porque todo lo que se satanizó a la bolsa de plástico, ¿no?, sí de alguna manera impacta, y entonces ya tenemos muy claro que es una buena idea no usar tantas bolsas de plástico, es una buena idea no usar los cubiertos desechables o platos, etc. Pero no pensamos en el algodón, no pensamos en la ropa, no pensamos en lo que hay detrás del consumo de carne. Entonces creo que el tema está en que hay que ver las cosas de una manera mucho más integral. Darnos cuenta que el tema está en disminuir el consumo desmedido ¿de qué? De todo, Alex. O sea, no puede ser que sigamos el camino de consumir sin darme cuenta, ¿no? Entonces creo que la clave está en toda la línea de lo duradero, ¿no? Creo que eso es algo en lo que hay que fijarnos, lo que realmente necesitamos, porque igual te puedo platicar que desde un inicio Ecostalitos fue muy cuestionado en el sentido de los materiales, ¿no? Esta es sintética, ¿no? Sí, es que lo veo, o sea, se ve. Claro, es un textil que es base poliéster, y al final su origen sigue siendo plástico, por decirlo de alguna manera, porque es un derivado del petróleo. Entonces, desde un inicio hubo como este cuestionamiento de decir, pero entonces, ¿dónde está? O sea, no debería ser natural, no debería ser biodegradable, etc. Entonces, ¿qué es lo que es importante entender en términos generales? Es que la clave es lo sustentable o sostenible. Entonces creo que se tienen que evaluar muchas más cosas, y yo, como les decía, a ver si lo que queremos es provocar
que personas que consumen una, otra y otra y otra bolsa de plástico sin ni siquiera reflexionar qué sucede con ellas, es muchísimo más sencillo que cambien un hábito con un producto que no les complica el tema de que no se manchan tanto, que se lavan, que son duraderas, etc. Entonces, las que tenemos que son de fibra de algodón, claro que requieren un cuidado mayor, porque con exceso de humedad puede generar hongo. Entonces, va más en el sentido de impactar y comunicar en que lo que necesitamos es el tema de reutilización. O sea, todos los ¿no? Que dicen reutiliza, reduce, rechaza, recicla, ¿no? Entonces, va mucho más como en esa línea, creo. Y yo siento que hoy el consumidor lo tiene más claro, incluso la industria. Hemos visto grandes marcas que se están transformando, están generando cambios en sus empaques, cambios en algunos productos, ¿no? O sea, y su comunicación en el sentido de, yo sí estoy utilizando un empaque que tiene un segundo uso o que incluso ya viene de un reciclaje. Ok, ahora me gustaría saber algo. Digo, igual es una cuestión de prejuicios, no lo sé, pero si es el caso, pues me gustaría como aclararlo. Veo que Ecostalitos, o sea, ¿para quién va realmente Ecostalitos? Porque podríamos decir, no, pues para todos. Y pues sí, pero hay bolsas de hasta para caguamas tienes. Me acuerdo que alguna vez me mostraste uno de esos prototipos que traías. ¿Para quién va Ecostalitos? O sea, ya teniendo más en claro la idea del mensaje, ahora me cuesta visualizar el público al que buscaría Ecostalitos. ¿Quién sería realmente? En un alto porcentaje, el consumidor de Ecostalitos sí es amas de casa o personas que viven solos, ¿no? Y que sí hacen este tipo de, son que va a las compras principalmente. Pero sí hay productos que al final están dirigidos prácticamente a todo el público, ¿no? Pero sí el porcentaje mayor definitivamente son mujeres, sí es población joven en un rango de los 20 a los 45 años, es el rango de mayor consumo, sin duda alguna, pero por ejemplo sí estamos ya generando más productos que impacten a más. O sea, está justamente la que menciono, ¿no? Está la bolsa que es para botellas, que igual puede utilizarse para las botellas de vino, está la nueva línea que viene como más específica, ¿no? Como para las caguamas. ¿Y cómo va este mensaje? ¿Por qué? Porque hoy por hoy el consumo de una caguama o de envases retornables ya está siendo mucho más común. Se está regresando justamente a eso, ¿no? Okay. A que ya buscamos este tipo de productos. Entonces, el que tengas una alternativa que sea cómodo cargarlo, que el vidrio no choque entre sí, te genera pues esta facilidad que entonces ya no dices, híjole, es que qué flojera ir a comprarlo retornable, ¿no? Entonces, es como ir conjuntándonos en estos cambios de hábito que se están dando, pero aparte que es no tanto algo nuevo necesariamente, sino es algo que ha existido siempre. Sí, eso es cierto. ¿No? Eso y que de repente había como esta idea de solo lo consume cierto sector de la sociedad y que también por comodidad hubo mucho esta parte de, yo recuerdo, ¿no? Que hubo un tiempo en que era muy común ir por envases de refresco grandes retornables. Después los dejaron de comercializar, de un momento a otro como ¿no? que... Ya era otra vez todo lo desechable. Ajá. Un poco con esta idea de que muchos de los envases ya venían de ser reciclados, pero hoy por hoy no. Hoy el consumidor está pidiendo de nuevo no generar basura, porque aunque un ejemplo es el PET, tenga una segunda vida, por decirlo de alguna manera, y que si lo desecho de forma correcta, el porcentaje de lo que se recicla sigue siendo menor. Entonces la comunicación sí va en ese sentido. Necesitamos generar mucho menos basura, porque aunque la separemos no se alcanza a reciclar la totalidad. Entonces la solución está en que se disminuya la cantidad de desechos. Ahora, ¿cuál es el futuro de Ecostalitos? Primero me gustaría que me platicaras si te gusta hasta dónde ha llegado con tanta diversificación y el mensaje tan bonito que traes, y después a dónde lo visualizas, con qué gama de productos. Creo que la diversificación parece ser el futuro, pero igual y me estoy equivocando, no lo sé. Primero, platícame esa parte. Sí va en el sentido de tener una gama de productos mucho más
más amplia, que se puedan seguir cubriendo muchas más necesidades. Y ahorita una de las tendencias está siendo como resolverle a otras marcas, justamente en alianza, su necesidad. Por ejemplo, la que sirve para las botellas, entonces nace, digamos, con una necesidad específica, ¿no? Las botellas que pueden ser de bebidas, ¿no? Como puede ser un vino tinto, puede ser las cervezas, etcétera. Pero de repente es encontrarnos que hay marcas, ¿no? También de emprendedores que tienen productos en envases de vidrio, como puede ser una kombucha, sopas, etcétera, donde de repente dicen, híjole, es que esto me puede servir para mis clientes, para entregarlos, para generar con estos clientes frecuentes una dinámica de intercambio de bolsas o hasta considerarlo como un regalo de parte de la marca, pero la necesidad de medida cambia. Entonces estamos empezando a hacer alianza con otras marcas, ¿no? Generarlo a su medida, con la imagen de sus marcas y poder tener esta parte. Entonces esa es una de las líneas que están surgiendo ahorita muchísimo en Costalitos. Y por otro lado, el seguir observando qué otras alternativas hay para dejar o sea, que el producto pueda dejar de tener un empaque. ¿Por qué? Porque el interés ya está, ¿no? O sea, ya está el interés de no me des la bolsa, no quiero los cubiertos desechables, ¿no? Entonces, de repente es como ser más observadores en este sentido. Así surgió la de pan en un principio, ¿no? Porque aunque es muy común que el pan venga como en una bolsa de papel, vuelves a lo mismo. La de papel todavía tiene menos vida útil, porque entonces se rompe mucho más sencillo y por otro lado su huella hídrica es altísima. Se consume mucho más agua para fabricar una bolsa de papel que una de plástico. Entonces acaba siendo incongruente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, a ver, necesitamos tener productos para más líneas, ¿no? Entonces creo que ahorita justamente vamos en ese sentido, ¿no? En poder observar qué otras empaques, por ejemplo, o en qué otras cosas que tú vas a la compra puedes evitar con una alternativa como de producto, ¿no? Y que como nos hemos ido dando cuenta que los costalitos los han utilizado para tantas cosas, ¿no? Es que se presta. Sí, o sea que de repente igual es, bueno, si me voy de viaje, las puedo utilizar para clasificar la ropa, ¿no? O los accesorios, o cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido, cuando te vas dando cuenta que hay más alternativas, entonces igual es justamente desarrollar una línea que te sirva o para transportar, ¿no? Las cosas y entonces ya no pidas las bolsas, pero también como en esta alternativa un poco como de orden, por decirlo así. Hay muchas personas que les gusta poder tener esa línea, entonces igual de repente una siguiente etapa es esta línea donde puedas tener la que utilizarías si voy a ir a llevar la ropa a la lavandería, por ejemplo, ¿no? Porque sí hay muchas personas que hacen ese hábito, sobre todo en zonas de como muchos ejecutivos o de estudiantes que no necesariamente tienen ese electrodoméstico que resuelve en casa. Entonces esa opción, o para evitar que cuando llevas a la tintorería, ¿no? venga en plástico, o si voy a viajar, que mis zapatos puedan ir en algún tipo de bolsa. Nos han pedido como que ampliemos esa línea y esa es en tu pregunta de para dónde va, también va en eso. Entonces podemos decir que a raíz del contacto con Ecostalitos pues han surgido ideas nuevas que igual no había visualizado, ¿no? Desde un principio. Ok, ahora me gustaría que me platicaras un poquito acerca de tu camino como emprendedora. O sea, ¿cómo fue comenzar con la idea de Ecostalitos? Es tu primer negocio, tengo entendido. De alguna manera, o sea, sí tuve en Guadalajara otro proyecto en tema de coordinación de eventos, pero creo que fue distinto. Yo sí considero como Ecostalitos como mi experiencia principal de emprender, que no soy una persona que de profesión o de formación traiga elementos, digamos que para ello, ni mucho menos, ¿cómo decirlo? En la vida te topas hasta niños o chavos que desde que los ves desde chiquitos
sabes que ya traen este tema de este pintado para empresario, ¿sabes? O sea, que ya traen como este interés por vender, si lo queremos ver así como el que sí saca y vende la limonada, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Que ya trae este interés por, a mí me gusta vender o el tema como de negocio. En mi caso no fue así. Al principio. No, definitivamente no, yo no traía nada de formación. Yo llego al camino emprendedor por varias razones. De entrada, mi hija sí es de las que es emprendedora nata, desde chiquita quería vender y se visualiza con negocio, etc. Y ella me empuja un poco a esa parte, a ser más observadora, por apoyarla en cositas que ella quería hacer, ¿no? De alguna manera. Y ya realmente mi paso a crear Ecostalitos tiene que ver con cubrir una necesidad personal y sobre todo compartirlo. O sea, cuando yo me doy cuenta que es algo que no se sabe, va con eso, o sea, poder compartir algo en lo que creo. Yo soy de las emprendedoras que hacen las cosas a ojo de buen cubero, ¿no? Que empecé como se te ocurre, sin datos, como Dios te da a entender. O sea, fue así como muy así, desde cómo lo estructuro, sin un plan de negocio, sin un análisis. O sea, yo no soy la que hizo absolutamente nada de eso. Simplemente dije, quiero hacer esto, lo empiezo, hago pruebas, evalúo costos y listo. Entonces, ¿podríamos decir que fue complicado el inicio como para arrancar el proyecto de Ecostalitos? ¿O realmente no hubo tanta complicación y quizás se presentó después? ¿Cómo fue esta parte? Mira, no podría decir complicado porque cuando empiezas algo en lo que crees y quieres hacer, creo que esa pasión te lo hace aparentemente sencillo e incluso divertido, algo muy disfrutable, algo que no te causa como tanto conflicto el tema de números de si funciona, de si te compran o no, ¿no? Entonces creo que yo no lo consideraría como complicado, pero sí la realidad es que conforme empiezas a avanzar y empiezas a darte cuenta o te enfrentas con temas como, híjole, a ver, yo ya lo empecé, o sea, ya hice el producto, ¿no? Empieza en volumen pequeño, luego tienes que enfrentarte a cómo va el crecimiento de producción, entonces ya a buscar el tema de disminuir costos en los materiales, porque entonces ya vas a comprar a volumen, etc. Y que de repente te topas, en el caso de Ecostalitos, de forma como muy natural, se dio el modelo de negocio, que no es exactamente que yo diga, así lo visualicé desde el día 1, ¿no? O sea, yo sí veía Ecostalitos en supermercados o en tiendas de esta línea de productos ecológicos o no sé, de verdulerías, qué sé yo, como un poco esta línea, o en grandes cadenas de supermercados, no necesariamente en una red de distribuidoras. En cambio, cuando yo inicio, empieza a darse esta parte de probarlos en bazares, sobre todo, ¿no? Veganos, ecológicos. En Ciudad de México ya había algunos, entonces eso me permitió como buscar esta parte de mercaditos, no tantos como ahora, pero sí como para arrancar y probar. Y entre conocidos, ¿no? Y un poquito en Facebook y esta parte. Entonces, me empiezo a topar con que estaba la persona que luego te volvía a contactar y te decía, es que alguien en mi casa los vio, la prima, la amiga, la vecina, fui al súper y me preguntaron, entonces, pues para saber dónde más los encuentro, ¿no? Entonces de repente era de, claro, o sea, tal fin de semana estaremos en tal lugar o así, y de repente se empieza a dar, o no te gustaría vender nuestro, ¿no? Entonces se da de una manera natural el construir una red de distribuidores. Y entonces era, hay que tener un precio distribuidor para que tengan un margen de ganancia, y al momento de estructurar esa parte es donde te topas con que, ¿y qué si primero me piden un volumen, pero si piden más, pues seguramente van a querer más descuento? Y ahí es donde te topas con que sí necesitas algo de conocimiento, sí necesitas evaluar, primero lo hice así y ya después tuve la oportunidad de que alguien me asesorara, de darme cuenta que la forma en que saqué los costos y los precios de venta público, a pesar de no tener conocimiento, había resultado bastante bien, bastante lógico. Hasta me decía esta persona así como de, ¿pero cómo lo sacaste? Pues así.
y nadie te ayudó y no te basaste en ninguna de las fórmulas que existen, y yo, ¿de qué me hablas? No sabía que existían fórmulas, ¿no? Okay. Entonces creo que fue como de esta forma, y ahí empiezas a descubrir que hay algo que se llama modelos de negocios y que tienes que tener tu plan y que tienes que hacer. Resulta que hay un mundo atrás, ¿no? Exacto, hay un mundo atrás que de repente yo lo hice en una forma desordenada, si lo queremos llamar así, pero al final, para mí, lo que yo puedo compartir es que cuando haces las cosas con algo en lo que crees, o sea, que es un sueño y que te apasiona, las piedras en el camino que se pueden presentar, ¿no?, provocan que no tires la toalla tan fácil, porque tienes muy claro que tú quieres compartir, lo que tú quieres disminuir, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo tenía muy claro que quería disminuir el consumo de bolsas plásticas. Yo tenía muy claro que quería que la gente supiera cómo lo puedes hacer, que sí hay alternativas, por qué en México se fabricaba tanto plástico, cómo sí puedes cambiar el proceso. Entonces, cuando tienes muy claro hacia dónde vas, yo creo que eso te ayuda mucho. Obviamente, claro que sí recomiendo que te documentes un poco. Sí, o sea, creo que de cuando yo empecé a ahorita, pues sí se escucha mucho más esto de lugares donde hay incubadoras. Digo, ahorita ya no, pero bueno, había instituciones incluso que ayudaban a los emprendedores. Esperemos que eso vuelva a suceder, ¿no? Entonces, creo que combinar las dos cosas es importante, ¿no? No es fácil, o sea, definitivamente pasas por muchas dificultades, ¿no? O sea, tampoco es como que todo es color de rosa. Yo siempre he dicho, cuando es algo en lo que crees, vale la pena preguntar, buscar a otros emprendedores para que no tires la toalla, ¿no? Sobre todo cuando es algo en lo que crees. Pero para mí, un factor clave es hacer lo que te gusta y perseguir un sueño, de que no lo dejes. Ok. Perfecto, Chely. ¿Nos puedes decir dónde podemos encontrar tu producto? Claro que sí. Bueno, uno de los principales está en Marketank, porque pues con Ecostalitos tuve el privilegio de participar en el programa Shark Tank México. Entonces hay este espacio que está en Ciudad de México, ¿no?, a un costado del World Trade Center, donde se convierte como en uno de los puntos principales hoy por hoy de Ecostalitos, pero de igual manera hay forma de comprarlos en línea, y esta red de distribuidoras. Con todo el tema de pandemia hubo un poco de pausa, digámoslo así, ¿no?, porque la mayoría eran personas que estaban en una línea entre sus conocidos, todo, y al estar todos encerrados, pues cambia. Eso hace que veamos de forma distinta el emprendimiento, que creo que eso es algo que también hay que tomar en cuenta, pero ahí vuelve el factor clave. Cuando tú crees en algo, no tiras la toalla. Entonces, pues, esos son los Ecostalitos, y yo definitivamente lo que podría decirles es que vale la pena emprender, vale la pena luchar por algo que crees, un producto, un servicio, ¿no?, lo que sea. Entonces, pues, en Marketank justamente eso es lo que se está haciendo, ¿no?, que muchos emprendedores podamos apoyarnos entre sí. Okay. Muchísimas gracias, Chely, por tu tiempo.